No hay nada más fácil, económico y delicioso que un budín de pan. Hoy día te voy a compartir esta receta que está súper deliciosa y que a todos los que prueben les va a encantar. Bienvenidos reposteros nuevamente a su canal. Hoy día vamos a preparar el mejor budín de pan. Para eso yo voy a usar pan, también tengo leche evaporada o fresca, canela en polvo, pasas, azúcar, leche condensada, ralladura de naranja, ralladura de limón y esencia de vainilla. Este pan que yo tengo aquí es un baguette. Si ustedes desean pueden usar pan bizcocho o pan francés, lo que tengan a la mano. Este pancito, como ven, también está duro, es de hace unos días, así que nada se bota, todo lo vamos a usar para hacer un budín. Luego le voy a agregar la leche fresca o leche evaporada para que se hidrate un poco más. Para endulzar mi postre yo voy a usar leche condensada. Si ustedes no tienen leche condensada, no se preocupen, pueden usar azúcar. Luego vamos a perfumarlo usando la ralladura de naranja y también la ralladura de limón. Le vamos a dar más sabor a este budín usando canela en polvo. Hay personas que también le echan nuez moscada, pues pueden usarlo. Un poco de esencia de vainilla. Y con la ayuda de un prensapapas vamos a empezar a aplastar el pan. Ahora vamos a colocar los huevos en un bol y vamos a batirlos. Ahora vamos a verter los huevos batidos y vamos a mezclarlo muy bien. Y por último vamos a agregar las pasas que le van a dar ese toque dulcecito. Integramos bien, ahora vamos a dejarlo reposar un ratito mientras hacemos nuestro caramelo. Para hacer caramelo es súper simple, solamente vamos a agregar el azúcar en una sartén que ya está un poco caliente y vamos a dejar que se derrita lentamente. Puedes ayudarte con una espátula, pero te aconsejo que no lo muevas mucho para que así se derrita más rápido. Han pasado unos 4 o 5 minutitos a fuego medio bajo y con la ayuda de una espátula vamos a estar moviendo bien para que desaparezcan esos grumos de azúcar. Luego vamos a llevarlo a nuestro molde y lo vamos a añadir lentamente porque nos podemos quemar. Tratamos de esparcirlo un poquito por todos los bordes y vamos a dejarlo enfriar para luego colocar nuestra masa. Vamos a cocinarlo en baño María, el agua que he colocado está caliente y aproximadamente yo lo voy a llevar al horno a 180 grados Celsius por alrededor de 45 minutos a 50. Puede ser hasta una hora ya que va a depender mucho de la potencia de su horno. Apenas sale nuestro budín de pan, ustedes tienen dos opciones: dejarlo enfriar ahí completamente y luego pasarlo por agua caliente para que desmolde o desmoldarlo caliente ahí mismo. En mi caso lo voy a desmoldar caliente y lo voy a servir en un platito muy bonito. Pueden acompañarlo incluso con una bola de helado o tal cual, es rico. Caliente o frío es delicioso. Espero que les guste esa receta. Tiene muchos toques aromáticos a limón, a naranja. Este budín es perfecto para el lonchecito.